innovaciones como el delivery. El llevar una mercancía de un punto a otro existe desde que el mundo es mundo. Sí. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurrió con la pandemia? Se crean soluciones, se habilitan soluciones para solventar una problemática. Entonces, habilitados con una aplicación y la tecnología actual, está solventando un problema de vieja data, pero con condiciones actuales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gerardo José Oviedo y esto es Emprendedor 4.0. Acá estamos junto a nuestro CEO, Paul Morán, llevándoles información de todo lo que requieren. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, bienvenidos a Emprendedores 4.0. Y hoy, bueno, con un invitado de alto quilate, el ingeniero Nelson Palmero, ingeniero en computación, consultor de negocios, estratega y planificador empresarial, mentor de startup, fundador de Creator y Catalejo, director comercial para Latinoamérica de Uniquelia, un currículo muy robusto, y espero que hoy puedan sacar provecho a esta entrevista que trae muchas cosas positivas para ustedes. Nelson, de verdad que gracias por estar acá. Un gusto para mí. Las cámaras son tuyas por ahora para que saludes. ¿Cómo están? Para mí es un placer, es un gusto. Había escuchado de esta plataforma, de este grupo que se encarga de dar valor y entregar contenido de valor a la comunidad de emprendedores con una visión local. Y es que ahora los emprendedores deben tener esa visión local si quieren sobrevivir en el tiempo y si quieren trascender. De aquí trataré de brindar lo mejor posible para que sea útil y pueda sacarle provecho a cada uno de sus iniciativas. Bueno, comenzamos, entramos en materia. Nelson, ¿tus redes sociales antes de empezar? Sí, en X o en el antiguo Twitter, npalmero07, en Instagram, npalmero07 y en LinkedIn, Nelson Palmero. Me consiguen sin ningún problema. Nelson Palmero Durán en LinkedIn. Vale, Emprendedor 4.0 es @emprendedor 4.0. Nelson, el tratamiento del concepto local al emprendedor, los retos que tú lo ves desde la academia, porque tú eres un hombre de academia, los retos que se avisoran en esta Latinoamérica de hoy. Son muchos, pero no solo en Latinoamérica, es global. El reto para el emprendedor empieza desde sí mismo, de poder comprender su rol en la sociedad, de poder entender que va más allá de un concepto de moda, algunas veces hasta tomado como glamoroso, ¿no? Pero no, el concepto de emprendedor significa que tienes que hacerte cargo de ti, de tu iniciativa empresarial, y que seguramente vas a estar incorporando a otras personas que trabajen contigo, en los cuales tú vas a ser responsable de su asignación, de poder ayudarle a que él crezca también con su familia, porque si él es tu colaborador, o tu aliado, o tu socio, tú también vas a tener algo de responsabilidad en su crecimiento. Entonces los retos son desde sí mismo, y luego si nos vamos a cosas mucho más tangibles, como lo económico, lo político, lo social, lo cultural, ahí entran diversos factores. Desde lo económico debes saber dónde estás ubicado, debes saber tu fortaleza económica, a dónde quieres llegar, si quieres trascender, si quieres un emprendimiento corto, si quieres un emprendimiento que tenga mucho más alcance, un ecosistema que tengas que tocar, y tienes que avanzar desde lo económico. Muchas veces te enfocas en un emprendimiento con tus propios recursos, pero a veces está buena tu idea de que con tocar una puerta puedes generar un apoyo. En lo político, desde el punto de vista regional, los políticos deben estar muy atentos. Si hacemos un análisis PEST de político, económico, social y tecnológico, todo implica, todo te afecta, hasta si sopla fuerte o si sopla más suave, todo te afecta. Tu capacidad de reacción debe ser muy acelerada, debes tener pasos ligeros. Sí, qué interesante, ¿no? Nelson, y a mí se me viene una pregunta a la mente, porque viendo todo esto, pues tú fuiste un emprendedor en algún momento de tu vida. Y creo que uno de los fuertes tuyos es la parte de asesoría y negocios. Y yo te preguntaría, ¿en qué momento te convertiste en emprendedor y cómo vino eso? Fíjate que yo creo que he sido emprendedor siempre, desde estudiante, desde primeros pasos como profesional. Siempre he tenido la inquietud de generar algo, visualizando las brechas o necesidades o requerimientos que tú ves en la sociedad. Y esa es una de las características, y la vinculo un poco a la reflexión anterior. El emprendedor siempre tiene que estar visualizando esas brechas, esas cosas que no están solventadas,
que no están solucionadas y que un usuario común o una persona común necesita que se arregle. Y entonces el emprendedor con sus capacidades puede pensar e idear e innovar cómo abordar. Sí, yo comparto los dos caminos. Por un lado, el de emprendimiento, porque tengo esas características. Soy un permanente curioso, soy un inquieto empedernido. Siempre ando en esa búsqueda de las cosas que no están bien, no para criticar, sino más bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? A proponer. Y eso se asemeja mucho también al área de la consultoría. El tema de la consultoría es apoyar o alguna organización, una empresa, también una persona, en que tú con algún conocimiento, basamento conceptual, metodológico, procedimental, tú le puedes incorporar elementos de valor para que haga mejor sus cosas, o por lo menos para que maximice las posibilidades de éxito. Entonces, he buscado mi receta personal, porque también es personal. Si yo lo escribo, posiblemente no le sirva a otro, ese ¿no? toque, sí. Es una receta personal donde vinculo siempre tratar de estar lo mejor preparado en las cosas, en los temas que me gustan, que me apasionan, y allí enfocarme o como emprendedor o como consultor o asesor. Qué bueno. Mira, yo siento que vamos rápidamente abordando sobre el tema. Pasamos de lo local allá a lo personal, esos retos que tiene, esas vicisitudes que puede pasar el emprendedor, insisto, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo lo pones tú? ¿Cuál escenario? No sé si haces una analogía que pueda servir en este momento para que quienes nos están escuchando, nos están viendo, se conecten con eso. Sí, el emprendedor, volvemos al fundamento. El fundamento es que el emprendedor busca algo para generar algún tipo de beneficio, algún tipo de riqueza económica, o también puede ser para aportar en algo de la sociedad. Puede ser un emprendimiento social, puede ser un emprendimiento, pero siempre generar algo. Entonces, cuando tú generas algo es para incorporarlo en una necesidad que existe. Entonces, ese es como el gran fundamento. Y por eso cuando me toca hacer algunas mentorías de startup, por supuesto, siempre busco fortalecer lo que es la visión del emprendedor. El emprendedor debe estar claro a dónde quiere estar, partiendo de dónde está en este momento. Lo que es, lo que tienen sus capacidades, pero también visualizarse más allá. Hay algunas analogías. Teniendo claro la visión, tú puedes establecer estrategias. Sin visión, no tienes estrategia. Vas según te empujan las condiciones del contexto. Todos tenemos estrategia. Todos los que estamos aquí tenemos estrategia. Desde que eres un estudiante tienes estrategia. Entras por un pasillo o entras por otro. Tomas una clase o tomas otra clase. La tomas en la mañana o la tomas en la tarde. Yo coloco uno en una analogía muy práctica. Es un heladero, como lo llamamos acá, Latinoamérica, también se llama un vendedor de helados. Cuando tú ves a un heladero parado en una esquina, él tiene una estrategia. Puede ser que no la sepa formalmente, puede ser que estoy seguro que no la escribió, pero él tiene una estrategia. ¿Por qué está en esa acera y no está en la acera de enfrente? De repente esa acera tiene más cerca el colegio más cercano, la escuela más cercana. Entonces allí está su mercado, allí están sus clientes. Y él lo sabe. También puede ser que esté más cerca del proveedor del hielo o del proveedor que le da los helados, que le da los sabores. O puede ser también que esté más cerca del depósito donde guarda su carrito. Entonces ahí hay una estrategia. Y como tú dices, pero es que él viene tarde, él viene a las 11 de la mañana. Oye, no se para temprano, es que no quiere trabajar él. No, si quiere trabajar, él tiene una estrategia. A las 12 es que salen los niños de la escuela. Antes no salen de la escuela, salen a las 12, salen con calor, mediodía, salen con calor, quiere un helado, él llega a las 11 con los helados sin derretir, ubicado en la mejor posición, seguramente está bajo una sombra y tiene el mercado allí con él, tiene a sus clientes. Entonces, ese tipo de analogía, cuando tú la extrapolas a retos más complejos, a retos más llenos de desafíos en diferentes variables, te van a ayudar. Visión, quién eres, que es la misión. La visión es a dónde quieres llegar y de allí tú desprendes las estrategias. Entonces, siempre emprendedores, siempre muy pendientes, atentos a dónde quieren llegar, dónde quieren tener su emprendimiento de 2 años. Si ustedes tienen un producto hoy, piensen a 2 años. Este producto todavía tendrá
vigencia en 2 años? Si ustedes creen que sí, posiblemente ya estén escribiendo su ruta de salida rápida, porque en 2 años seguramente tienen que ya haberle hecho 1 o 2 actualizaciones, o sea, casi en cualquier tipo de producto. Casi en cualquier tipo de producto, porque también el producto hasta la innovación a lo mejor o el cambio viene en el empaque. Sí. En 1 año tiene que hacer una innovación en el empaque, en 2 años. O el mercado te está dictando otra dinámica. Muy importante, Sí. siempre. Hay 2 formas de hacer negocios, según los académicos. O lo empujas o lo alas. O sea, tú haces un push Exactamente. mostrando tu producto. Mira, yo hago tazas, y hago tazas, y hago tazas. Pero entonces es que el mercado está lleno de tazas. El mercado está lleno de tazas, de todo tamaño, de todos colores. Entonces, vas a seguir empujando algo y dices, pero ¿por qué no se me vende mi taza? Uy, hay muchas tazas. Sí. Ahora, lo otro es alar el mercado a ti. ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué necesita mi cliente? ¿A quién quiero atender? Yo quiero una taza para personas con determinada situación física o psicológica y yo le doy una taza a ellos. El mercado me ala a mí y yo le correspondo. Sí, qué interesante. Y entrando un poco en otro de tus fuertes, que es la educación online, yo te preguntaría, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la educación online en el emprendimiento y por qué los emprendedores deberían tomarlo en cuenta como una herramienta de crecimiento? Sí, la educación es importante para todo ser humano, para todos, a cualquier escala y en cualquier situación económica y en cualquier país. Para el emprendedor creo que se convierte en un reto mayor, porque tú necesitas estar respondiendo. Como emprendedor tú necesitas responder al mercado, responder al cliente, responder a tu proveedor, responderte ante ti mismo y tus propias metas, ¿no? Si tu nivel de formación es lento o lo tienes estancado por XY, si la cotidianidad te arropa, si la cotidianidad te abruma y no te permite prepararte día a día, también estás firmando una carta de salida rápida. Sí. La formación... Que no es un plan B. No es un No, plan no B. es un plan B. No es Un un plan B. finiquito. Exacto, es una salida que tampoco se puede ver de manera como la gran Tenebrosa, catástrofe. Como la gran Por catástrofe. eso vale. Las caídas en el emprendedor son parte de un aprendizaje, pero también ahí volvemos a la formación. No es que me caí, y por qué me caí, tienes que entenderlo. Claro. Y eso lo logras con la formación. Eso lo logras con la formación. Entonces, hay el reto de la formación continua, aplica tanto a emprendedores como a profesionales a cualquier nivel. Los emprendedores que más trascienden son los que más se preparan. Si visualizas los emprendimientos exitosos en cualquier país, más reciente Latinoamérica o los globales, son personas muy lectoras, siempre están leyendo. Sí. No se distraen fácil, no se dispersan fácil en redes sociales. O sea, tú ves que redes sociales o cosas de esas están leyendo, están estudiando, se están preparando, están yendo a debates, están yendo a coloquios, están enfrentándose, están haciendo esto que estamos haciendo nosotros, exponiéndose con el riesgo de que le digan, no, estás equivocado, pero quiere decir aprendizaje también. Entonces, como formación, y ahora más aún, con el tema del mundo híbrido en el cual vivimos, el mundo híbrido donde lleva a que te formes tanto presencialmente como a nivel online a través de las plataformas y de la tecnología que tenemos disponible. Puedes tener profesores de cualquier universidad importante del mundo, mentores en cualquier parte del mundo, aliados, proveedores, clientes en cualquier parte del mundo. Entonces, si te mantienes formado, transmites también fortaleza como emprendedor. Si te formas, tu cliente entiende que está formado y tiene confianza en ti. Tus proveedores tienen confianza en ti, tienen más posibilidades de tener mejores aliados, mejores terrenos para mostrar tu emprendimiento. Entonces, mi consejo siempre, fórmense, manténganse formados. Y hay otra cosa, manténganse también informados. Hay 2 situaciones, formarse e informarse. No hay un emprendedor que viva sin tener claro qué está pasando en el mundo, qué está pasando en su región, qué está pasando en su país, qué está pasando en su municipio o su parroquia, porque es que él depende de cada paso que da. Si sopla muy duro se le puede caer el emprendimiento si está empezando, dependiendo del nivel, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que ocurren ahora en un mundo globalizado, totalmente globalizado, que ocurren muy lejos
te enteras así en segundos si te preocupas por informarte y tienes capacidad de maniobra y holgura para reaccionar. Si no, entonces, no solamente formarte, Paul, sino también informarse. Sí, fíjate que eso que tú dices, pudiésemos pensar en Latinoamérica que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso no nos pertenece. Y resulta que eso genera grandes impactos que tocan la economía latinoamericana. Así es. Entonces es ver, bueno, cuando un mercado que su mercado natural de cereales era Ucrania y en este momento se ve afectado y resulta que la noticia para mí no era importante y me agarra sin materia prima. Ajá. Y si pudiera haber visto eso y haber buscado una alternativa a tiempo. Correcto. Imagínate las consecuencias de eso. Tan sencillas como esa. Y si vemos algunos de los últimos acontecimientos, ¿no? Hace 4 años, no, hace 6 años aproximadamente, cuando el Reino Unido se separa de la Unión Europea. Sí. El Brexit. El tema del Brexit. Que fue visto paso a paso, fue en cámara lenta, porque fueron 2 intentos previos donde hubo referéndum nacional y luego el tercero es el que ocurre ya y se da la decisión. Si tú no te preparaste, si tú no estás informado del por qué, si nosotros como país ahora, un poco más local, no entendemos que todavía tenemos fortaleza energética, pero que las tendencias mundiales es hacia la energía limpia, las tendencias mundiales es obligar, o vamos a decirlo positivo, estimular a que los actores en las sociedades apuesten a la energía limpia. Nosotros tenemos que ver que nuestra fortaleza pudiera ser una debilidad en un momento. ¿Cómo no? Porque llega en Europa, cuando tú utilizas carbón, utilizas combustible fósil, que viene de materia prima fósil, tú estás pechado por los impuestos, pagas más impuestos, te sale más costoso y te va a pegar muy duro en toda la estructura. te sale más costoso los servicios públicos. Entonces tú tienes que pensar en cómo entrar en las nuevas tendencias que también estás estimulado, porque obtienes subvenciones, y obtienes crédito, y obtienes préstamos si tu proyecto está vinculado a la inclusión, estás por ejemplo en alguno de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Sí. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta como emprendedor, no importa el tamaño de tu emprendimiento, no importa. Fíjate que yo hago una analogía de eso, sobre todo en el tema de la pandemia. Durante la pandemia, cuando el mundo se paralizó, las grandes potencias pararon muchos procesos de producción. China, a lo contrario, está aumentando en el 2020 el 18% de sus exportaciones hacia el mundo. Ellos estaban viendo lo que estaba pasando y estaban aprovechando esa situación. Y hoy en día están muy cómodos en un segundo nivel, en una segunda posición como economía mundial, muy cerca de la primera. Así es. Y como una amenaza para el que está en la primera. Como una gran amenaza. Pero tienen una fortaleza muy grande, porque tienen un parque industrial fuerte, tienen materias primas y han establecido durante siglos alianzas. Porque si ves la historia, China ha sido potencia en toda la ruta histórica. Solamente creo que son 300, 400 años donde no tuvo el primero. Sí. Entonces, esa fortaleza ellos la tienen desde la cultura, desde su propia disciplina, miradas a largo plazo, visiones país a largo plazo, y todo se acopla y se alinea. Ahorita que hablabas de la pandemia y de China, no solamente pasó con China como país, puedes ver sectores y puedes ver nichos, empresas pequeñas que estaban en el sector salud. Innovaciones como el delivery, el llevar una mercancía de un punto a otro existe desde que el mundo es mundo. Sí. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurrió con la pandemia? Se crean soluciones, se habilitan soluciones para solventar una problemática. Entonces, habilitados con una aplicación y la tecnología actual, está solventando un problema de vieja data, pero con condiciones actuales. Eso es propio de la estrategia. Las estrategias cambian según el tiempo, los actores y el contexto. Entonces, bueno, da posibilidad de que los emprendedores formados e informados puedan responder. Tú tocaste un tema muy interesante que es la energía, ¿no? Y la energía limpia. Yo veo en Latinoamérica muchas potencialidades, quizás tú las conozcas más a detalle, y hay como mucha materia prima para los emprendedores. Porque ya sabemos, por ejemplo, países como Venezuela que su potencialidad es el petróleo, pero quizás no han visto otras fuentes
y entonces ahí se genera como una cantera para los emprendedores de ir desarrollando otro tipo de energía. Sí, yo siento que allí la realidad en Latinoamérica lleva a que a veces los emprendedores son por necesidad, ¿no? Entonces, cuando son más por necesidad, si nos vamos a la pirámide de Maslow, buscas solventar las bases. Mira, el transporte, la alimentación, el techo, esto. Entonces, bueno, un emprendedor que no tiene muchos recursos, que no tiene mucha formación, hablando en el sentido simplemente de conocimiento, ¿no? Que no esté muy informado, mira, y por necesidad, bueno, vamos a montar un negocio de esto. Yo vendo esto. O sea, la moda, más que a veces que Sí. necesidad de la moda. Y la moda en donde, bueno, es que soy emprendedor, entonces con eso te excusas en no buscar el trabajo, porque posiblemente lo que necesitas es un trabajo. Claro. Lo que necesitas es un empleo para sustentarte. Y entras en el emprendedor por moda, o también hay otra que tiene que ver mucho con el qué dirán, ¿no? Más que moda, es cierto estatus. Por eso a veces lo llamo como cierto glamour en el concepto emprendedor. Cuando no es así, cuando tienes que estar bien curtido para... Las estadísticas dicen que el cuarto o quinto emprendimiento que tú hagas es que tienes la mejor posibilidad de consolidar. Éxito. Tienes que tener pulmones, músculo, corazón, mentalidad, resiliencia, para poder entender que tienes que caerte y limpiarte la rodilla varias veces para poder avanzar. En cuanto a la energía limpia, hay muchos, porque es que es un cambio de paradigma de sociedad. Si te pones a ver, las sociedades viven por la energía. Siempre, desde los inicios del ser humano, buscaban donde hubiese agua y donde pudiesen tener calor para poder vivir. Cuando descubrieron cómo crear calor a través del fuego, que lo creó el ser humano, logró controlarlo, no fue que lo creó, porque el fuego se hace, ¿no? Puede ser espontáneo, pero cuando empezó a manejarlo y dieron cuenta que esa es una fuente de energía, de ahí no nos han soltado la fuente de energía. Después vino el fuego, después vino el gas, el vapor, y ahora estamos en otras fuentes de energía. Sí. Donde esté la fuente de energía y la sepamos, la entendamos y la sepamos manejar, vamos a tener posibilidades de éxito y de crecimiento. Todavía en políticas públicas, en nuestros países latinoamericanos, la energía verde, digamos que no es tomada como alta prioridad, como por ejemplo si ocurre en la Comunidad Europea. Uh-huh. En la Comunidad Europea hay toda una cantidad de programas para nuevos emprendedores, para startups, siempre y cuando tu startup, tu emprendimiento tenga vinculación con la energía verde. ¿Okay? Entonces tú llegas y empiezas a pensar en eso. Claro. Sí, pero ahí pasa por el apoyo de la legislación. Sí, Sí. es así. A mí lo que me llama la atención es que nosotros en Latinoamérica tenemos una materia prima durante los 365 días del año que no lo tiene ninguno de los otros continentes, que es el sol. Entonces, Y el viento también nos favorece. Y el viento. Fotovoltaico y eólico tenemos ventaja. Bueno, y el hidro también. Porque Sí, y el tenemos hidro, mares. exacto. Por ejemplo, Venezuela tiene la costa completa. Ah, Nuestro sí. norte es costa. Si nosotros pensamos que del agua, haciendo un proceso químico-mecánico, obtienes hidrógeno, y el hidrógeno es la materia prima en el cual se va a utilizar para mover todo tipo de maquinaria y vehículos y transporte, ya. Deberíamos tener ya un proyecto, deberíamos tener hasta un ministerio de eso. sí. Pero que bueno, son potencialidades que siempre es necesario ponerlas en la mesa y que los emprendedores puedan ir visualizando eso, porque como tú dices, quizás no es materia de política pública, pero desde el punto de vista privado puedes visualizar muchas oportunidades allí. Sí, y a veces también ocurre que existe la política pública, pero no es conocida, no Sí, es difundida. no tiene la difusión necesaria. Ocurre en todos los países. Sí. Políticas públicas que personas responsables, con pensamiento legislador y con pensamiento de crear país, sí, las establecen y hasta las discuten, pero a veces no se difunden. Entonces, en la agenda diaria resolutiva, Terminan siendo soslayadas. terminan siendo la que está de última en la gaveta, porque la primera es la económica, la segunda es la política, y esa que es del mirar más allá no tiene el peso. Entonces, sí, puede ser, no me atrevería a decir que acá o un país cercano no tenga la política pública de eso, pero por lo menos creo que no está difundida, si existe. Sí, por eso es importante lo que tú decías de la curiosidad que pueda tener el emprendedor de investigación, porque eso lo va a llevar allí definitivamente. Fíjate que
en nuestro país hoy en día estamos viviendo la era de las zonas económicas especiales. Pero te puedo apostar que el 90% de la población lo desconoce. Lo conocemos los especialistas. Y si la gente supiera los beneficios que esto trae de cómo instalarse o por qué instalarse en una zona económica especial y cuáles son los mercados, que no solamente se suscribe al mercado nacional, sino que te abre las puertas a los mercados internacionales, ya te puedo apostar que muchos de ellos ya se estuviesen instalando allí. Y hasta se estigmatiza. Y no solamente dentro de la zona económica especial, hasta en la periferia. La gente tiene que prestarle servicio a quienes van a estar dentro de la zona económica especial. ¿Cómo no? Se genera todo un ecosistema. Correcto, fíjate que cuando digo que hasta se estigmatiza es hasta un grado, es un bemol más, ¿no? Ajá. Una cosa es que tú lo desconozcas y otra cosa es que lo conozcas pero le pongas un término negativo simplemente por razones que no tienen nada que ver con la esencia per se. La esencia per se de una zona económica es aprovechar las condiciones de allí, geográficas, geopolíticas, de interconexión de recursos, para poder potenciar una parte de la sociedad, Sí. sea para mercado interno o también hasta para exportación. El concepto también, y voy al tema de exportación, que por acá también hubo un momento de moda, ¿no? Del tema de exportación. Bueno, te garantizo que Paul puede pasar horas hablando contigo conozco, sobre ese tema. Sí, por eso lo pongo. Pues, fíjate, el tema de exportación y era una moda, entonces tú ya hacías la misma taza, y vuelvo al ejemplo inicial, hacía la misma taza y es que yo quiero exportar la taza. Y llegaba Paul o cualquier otra persona con conocimiento y decía, pero tú no tendrás otra cosa. Sí. No tendrás otra cosa, me la pones muy difícil. ¿Cómo te consigo yo un mercado afuera de algo que ya existe y que además existe en múltiples formas y en múltiples funcionalidades? Sí. Entonces, pero si lo hacemos con más conciencia, entendiendo una visión, visualizando qué queremos hacer, a dónde queremos estar, formándonos, informándonos, entendiendo que el emprendimiento no es una ruta de llanero solitario. El emprendimiento es participar en un ecosistema, es tener aliados, es tener asociados, es conversar, es hasta a veces exponer tu idea con el miedo de que te la vayan a robar. Pero es que si no la expones, mira, Eso no le puede hacer mejor. ¿Cómo se supera ese miedo? ¿Cómo puede el emprendedor llenarse de, no sé si un tema de muy personal, de confianza, de seguridad, que le permita exponer? No sé, Paul, tú has tenido ocasiones de conversar con muchas personas sobre el tema que quiero importar. ¿Cómo vencer eso? Entre los dos, díganme. Paul. Definitivamente es conocimiento. Y hay una máxima que yo he leído muy constantemente de los emprendedores, y es que el emprendedor lo mueve la idea. Él tiene la eureka, lo que tú decías hace un rato. Él tiene la creatividad, el tema es jalarlo a él a tierra y que él entregue lo que no está en sus manos. Hablábamos en ese material que yo leía, lo que era la gerencia, lo que era la producción, lo que era el mercadeo, porque quizás tenemos que estar dedicados a desarrollar la idea, pero tenemos que entregar estas otras áreas que son pilares fundamentales para que el emprendimiento pueda echar la marcha y tener éxito. Claro, Paul, yo estoy de acuerdo contigo. Incorporo uno más, es el atrevimiento. O sea, el niño aprende a caminar porque se atreve y no le da miedo caerse. Ahora, si a ti no te dejan caminar de niño y te sueltan a los 10 años, tu miedo va a ser superlativo. Entonces, no tener miedo forma parte de ser atrevido. Creer en ti, el emprendedor tiene que creer en él. Debes tener confianza en ti, porque si no tienes confianza en ti para tener una conversación, para escribir un documento, para pasarle una carta a alguien, para tocarle la puerta a un proveedor, si no tienes esa confianza, no es tu camino. Y más temprano que tarde te vas a dar cuenta que podrá ser muy glamuroso y de modo de concepto, pero como que yo no soy para emprendedor. Sí, es como separar. Yo veo que el emprendimiento se ha rodeado mucho de romanticismo y se ha transgiversado la palabra emprendimiento, ¿no? Entonces, primero identificar si realmente eres un emprendedor, porque hay que ver, bueno, cuál es el valor agregado que tú estás sumando a la idea, al proyecto, al producto, al servicio que tú quieres sacar adelante, que no existe en el mercado y que estás solucionando. Es correcto. Si hay una palabra que creo que no la hemos sacado a un provecho aquí en esta mesa, es que el emprendedor debe buscar innovar. Si tú quieres un emprendedor, o lo dijimos como lo de la taza, no estás innovando, pero si tú
te gusta hacer taza y tienes una máquina, un horno, y tienes la arcilla y tienes la pintura, tú quieres seguir en el mercado de las tazas, busca innovar. Alguien va a necesitar una taza diferente, pero te toca a ti como emprendedor conseguirla, diseñarla, crearla, y eso forma parte de innovación. Y para eso también la formación y la información son vitales. Sí, fíjate, Nelson, hablando del tema de las tazas y los chinos, y esto tiene ya como 5 años en el mercado, hicieron su taza térmica. Es decir, ya tú no necesitas una cafetera, ni necesitas una tetera, sino que la misma taza tiene su resistencia, pones tu té y preparaste tu té en la misma taza. Eso es innovación. ¿Qué problema está solucionando? Varias cosas. Muchas cosas. La inversión de ir a comprar un electrodoméstico. Y a la gente de la zona andina, genial. Sí, hasta las capacidades, porque si yo soy solo, ¿para qué me voy a comprar una cafetera? No depende de nadie, no depende de nadie. No depende. Lo ven en el sector farmacéutico, las personas que se colocan insulina o que se colocan medicamentos y su condición, su patología es compleja. Hay dispositivos en donde la persona puede estar casi discapacitada completamente y ella misma se puede colocar su medicamento, porque el dispensador está hecho para eso, para que con un botón, simplemente él ya gradúa, coloca y hace la colocación. No depende de nadie. Entonces allí actualmente, con el tema de la inteligencia artificial, que posiblemente también sea un tema interesante hablar en el tema de emprendimiento ahora, inteligencia artificial, realidad aumentada y todo eso que la tecnología nos ha llevado, permite en muchos de los casos que las personas sean más independientes. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces genera mucha más basura, ¿no? Sí. Bueno, si todos tenemos taza térmica, se van a generar muchas tazas térmicas, cuando antes teníamos era un termo para todos. Exacto. ¿Okay? Entonces, así como soluciona cosas, también genera otra. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con ¿Y eso? qué hago con las tazas que ya no son térmicas? Está pasando con todo el parque automotor y todo el transporte en Europa y en Asia. Cuando se dé ese cambio de que ya no se va de hecho se van a cerrar las plantas ensambladoras, por decreto, ya está el año y la fecha, que se van a cerrar las plantas ensambladoras de vehículos que necesitan gasolina o diésel. Se van a cerrar, tienen 4 años, 5 años de holgura. ¿Qué va a ocurrir con el parque automotor que es de gasolina? Claro. ¿Para dónde lo vas a mandar? ¿A dónde vas a mandar toda esa basura? Y toda la industria paralela a esa, repuestos, o sea, que trabajan solamente para motores de gasolina. No, y las nuevas tienen su propio desafío, porque los carros eléctricos, yo quiero, he leído algo sobre eso, pero todavía no es una solución del 100% que va a pasar con las baterías de desecho de litio. Claro, claro. Que es un gran contaminante. Es una contaminante. ¿Qué hacer para evitar que eso llegue al medio ambiente? Claro. Se ha trabajado mucho y ahí hay un tema de las prioridades en las innovaciones. Se habla mucho de los vehículos eléctricos. Bueno, y cuando salió Tesla con su primer vehículo eléctrico, que costaba así, un dineral, te pones a ver el gasto y el consumo y la generación de CO2 de un vehículo no lo puedes comparar, por ejemplo, con el de un avión, o con el de un tren, o con un tanque de guerra. Entonces, ¿qué sustituye tú primero? ¿Por qué no empezamos mejorando los sistemas públicos de transporte, minimizando los vehículos privados y mejorando y haciendo más eficiente el transporte público y los hacemos eléctricos? Pudiera ser una sociedad mucho más sustentable, ¿no? No es sencillo, ¿no? Pues es un tema cultural, paradigma. Pero ya hay gente haciendo sus esfuerzos. Y ya que toca el tema del cambio de paradigma, ¿qué recomendación haces para que ese emprendedor cambie por completo? Vea más allá. Esa está difícil porque fíjate, es que culturalmente, ¿cómo le digo yo a alguien ve más allá? Tú puedes buscar una persona que esté negada a ver más allá y podrás darle la gran charla, la clase magistral, podrás entregarle el mejor documento, pero si no lo visualiza, no va a ocurrir. Yo creo que debemos transmitir un buen concepto del emprendimiento para que vengan más emprendedores, nuevos emprendedores, pero con conciencia de su peso en la sociedad y de su rol dentro de la sociedad. Si nosotros transmitimos
y creo que es parte de lo que ustedes hacen, o sea, el transmitir y dar una plataforma de apoyo y de acompañamiento a un ecosistema de emprendedores, que los emprendedores deben, cuando ya te decretas y te dices que soy un emprendedor, debes tener una conciencia de emprendedor, y poniéndole todas las aristas, saber caer, saber levantarte, informarte, leer, estudiar, porque tienes que mantenerte formado, tener capacidad de interactuar, saber que tienes aliados, que tienes socios, que debes rendirle respeto para que te respeten como emprendedor. Entonces, solo así todo el movimiento del emprendimiento y de los emprendedores va a tener otra cara. Pero si agarramos emprendedores actuales que se hacen llamar emprendedores, que están cerrados, o no cerrados porque quieran estar cerrados, es que es un emprendimiento de necesidad, ¿ok? O un emprendimiento sin formación, difícilmente se va a dar cuenta de lo que te le estás planteando. No lo ve. No, yo creo que el reto es mostrar el correcto concepto del emprendimiento, lo mejor posible, al mayor alcance posible, para que esos emprendedores que digan, es que eso es lo que quiero yo. O sea, ser pedagógico y didáctico en el mensaje que se emite para hacer más fácil digerible para el emprendedor. Y ampliarlo, porque no solamente son casos de éxito. Los bestsellers más vendidos son los de éxito. Sí. Entonces tú te pones a ver, no, que este tipo empezó en el garaje y con su amigo y duraban 3 días sin comer y 2 semanas sin dormir y ahora son los multimillonarios del mundo. Bravo por ellos, pero ellos consolidaron una cantidad de habilidades. El ser el necio emprendedor, el que cree en su idea, el atrevido que hablábamos hace rato, el estudioso, el que no tenía miedo, el que confiaba en ellos y que además eran innovadores en sus productos. Pero es que ese grupo que llegó, o ese que llegó, es uno de 10 millones que lo intentaron. Bueno, voy a citar un unicornio que yo sé que a Nelson le gusta, Michael Jordan. Jordan siempre dice, me felicitan por lo que gané, pero nadie sabe que fallé 9,000 tiros. Nadie se acuerda de todo lo que entrené para llegar a donde llegué. Así es. Entonces, el emprendimiento no es solamente de empresa, ¿no? Tú cuando tienes una pareja, cuando te casas, cuando tienes un hijo, estás emprendiendo. Tienes que tener conciencia de eso para hacerlo bien. Igual pasa con el emprendimiento desde el punto de vista de figura mercantil o de solventar un problema para tener algún tipo de beneficio. Tienes que tener una conciencia lo más clara posible, y para eso tienes que saber que te vas a caer y que te tienes que levantar, y que si no estás dispuesto y si no tienes la fortaleza para eso, no es tu camino. Ese sería mi mejor enfoque para que las cosas sean más llevaderas y trascendentales en los emprendedores actualmente. Qué bueno. Bueno, ya estamos entrando en la etapa final del programa y me gustaría que le dieras algunos consejos a esos emprendedores que están comenzando su proyecto. Ok, yo me iría un poco en resumen de lo que hemos conversado, que creo que son, voy a tratar de hacer un pequeño corolario. Uno, crean en ustedes. Es un mensaje que se repite, pero créanlo, porque si no creen en ustedes y sus capacidades, no van a llegar a ninguna parte. Tengan una idea, defiendan su idea, pero no se nieguen a mejorarla en cada momento y en cada conversación que tengan. No crean que su idea es única. Cuando ustedes lo están pensando, hay otros 1000 que lo están pensando muy parecido. Así que tengan el atrevimiento de mejorarla día tras día. Piensen que mientras más se forman y mientras más se informan, van a estar mucho más capacitados para afrontar el desafío de cualquier mercado. Y lo otro que diría es, si alguno viera boxear a Muhammad Ali o a Cassius Clay, mantengan los pies ligeros. Mantengan los pies ligeros. Porque los retos vienen por aquí, vienen por allá, y tú debes tener la capacidad de moverte. Pica como una abeja y flota como una mariposa. Correctamente. Estamos en un mundo, eso lo hablamos en un momento, Gerardo, estamos en un mundo llamado VUCA, muy volátil, lleno de incertidumbre, totalmente complejo y siempre ambiguo. Entonces, en un mundo VUCA, somos nosotros los que tenemos que tener la agilidad, la formación y la capacidad para afrontar. Ese sería, para un emprendedor, creo que la base. Después, tu producto puede ser hoy uno y mañana puede ser otro. Mañana puede ser otro. Porque cuando eres emprendedor, puedes estar en la taza hoy y puedes estar mañana con un carro y pasado mañana con un servicio. Tienes que tener mucha capacidad de O transformación. en el café para la taza. O en el café para la taza. Sí. Entonces,
como consejo, más o menos un corolario, creo que es un corolario de lo que hemos conversado y creo que es de valor. Claro que sí. Oye, Nelson, de verdad que muchas gracias. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Para mí, y a por favor. ustedes, Emprendedores 4.0, este fue un episodio más. Nos alegra que nos hayan tomado en cuenta como una opción para escucharnos. Esto nos motiva a seguir desarrollando temas de interés para todos ustedes. Recuerden que el camino del emprendimiento no es fácil, pero está en la constancia y la dedicación que tengamos en los proyectos, y yo sé que ustedes están preparados para grandes cosas. Síganos en nuestras redes, nuestra página web, y escríbanos si tienen alguna duda. Saludos. Visita emprendedor4.0.com